¿Cuáles son las batallas que debemos de pelear? ¿Cuáles son las batallas en las cuales debemos resistir y que debemos de estar de pie delante del Señor? Entonces, mire, es algo realmente tremendo poder pensar que nosotros muchas veces no peleamos las batallas. Somos cristianos, pero no nos metemos en batallas. Me acuerdo, hermanos, que un tiempo que empezamos a ministrar liberación a la gente que estaba endemoniada, poseída, con situaciones muy difíciles. Y pasó algo cuando teníamos nosotros una librería aquí cerca, al lado de los Pullman, y llegó un tipo de una secta satánica a asaltar el lugar y a ponerle la pistola en la cabeza a la hermana que estaba atendiendo la librería. Y el asunto es de que yo le dije, mi hermano, qué terrible, hermano, de que empezamos a ministrarle liberación a la gente que está poseída, nos han venido unos ataques muy fuertes. Y yo esperaba que este pastor me dijera, hermano, vamos a orar con usted, lo vamos a cubrir, lo vamos a bendecir. No, me impresionó que me dijo, hermano, ¿para qué se meten en esos problemas? Pues no debería meterse en eso. Mire, lo que le vino ahora y hasta le dio risa. Y yo me quedé así callado y dije, Señor, no puede ser que yo esperaba que este hermano me hablara de algo de bendición, de cobertura, de ayuda. No, hombre, decirme que mejor dejara de hacer eso. Entonces, miren, hermanos, esto lo digo en el medio de que voy a hablar de este tema, las batallas de la fe. Porque en la fe se tienen muchas batallas. Entonces, miren, hermanos, si por algo nos tienen caracterizados a los de las iglesias pentecostales, es porque somos gente que nos gusta el poder del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, profetizar, que se hagan milagros, liberaciones, sanidades. Bueno, pero también, hermanos, que tenemos que pelear las batallas. Y el asunto es de que cuando nosotros no peleamos ninguna batalla, a veces el diablo está atacando, hermano, y arreciando sus ataques. Y lo que usted hace o dice, pastor, ya no aguanto. ¿Qué voy a hacer? Se me ha venido todo encima. Y dice, y para ajuste penas, y tengo miedo. Entonces, miren, hermanos, este es el punto que el apóstol Pablo quiso darle a conocer a la iglesia. Que la iglesia no tiene que ser una iglesia pasiva, una iglesia muy tranquila, sino que la iglesia tiene que ser una iglesia avivada, una iglesia llena de poder, una iglesia que no se avergüence del evangelio, una iglesia que testifique, hermanos, a diestra y a siniestra, una iglesia que comparta el evangelio, una iglesia que le sirva a Dios, una iglesia que sea santa. Fíjense qué tremendo, hermanos. Mucha gente quiere estar involucrada en la obra de Dios, pero no quieren santificarse, no quieren consagrarse, quieren vivir vidas disolutas, hermanos, vidas como las que viven los del mundo. Y se disculpan en su pecado. Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que somos de carne, Dios sabe que somos bien carnales, dicen, pero hermano, ¿eso qué justifica? ¿Eso en qué ayuda? Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a despojarnos del pecado y no a justificar nuestra pereza, no a justificar nuestro desánimo, no a justificar, hermanos, las ataduras ni la situación en que el enemigo tiene a la persona. Entonces yo pienso, mire, que este es un tema así bonito, porque tenemos que aprender en este tema y entender cuáles son nuestras luchas y entender cómo pelear las buenas batallas. Entonces, pelear las buenas batallas es que ya entendimos contra qué luchamos, ya entendimos cuáles son los poderes que se han levantado en contra nuestra. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es vivir una vida consagrada y pedir la dirección a Dios para saber qué armas usar
Fíjense que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero el problema es, hermanos, de que muchas veces cuando las personas se han alejado de Dios y se han vuelto tibios y carnales, no buscan a Dios, no se esfuerzan por vivir sus vidas consagradas ni por pelear las buenas batallas. Entonces mire lo que dice la Biblia. Yo quiero que, a ver, creo que no lo puedo, así ahí estaba, ¿verdad? A ver, déjenme ver qué está pasando aquí. Ya. Punto número 1, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y usted va a decir, hermano, ¿qué se espera? ¿Qué espera el cristiano? Dice el versículo, sí, dice la convicción de lo que no se ve. Pero dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Quiere decir, bueno, en este versículo, hermano, nosotros tenemos que ver esto, la fe como un fundamento de toda batalla espiritual. Si nosotros tenemos la fe como el fundamento, hermano, de toda batalla espiritual, entonces la fe para nosotros es la confianza, es la seguridad. Quiere decir que no vamos a vivir intimidados ni amedrentados, porque vamos a entender con claridad que para que nosotros tengamos un fundamento de fe, nosotros tenemos de tener fe en nuestras vidas y debemos de entender que estamos cimentados en una fe viva. Ese es un fundamento que tenemos. Entonces, cuando uno tiene fe como fundamento, uno dice, es que yo no camino por vista, yo camino por fe. Yo no camino por lo que veo, sino por lo que he creído en su palabra. Entonces, donde uno, hermanos, entonces el diablo va a atacar, pero no va a poder destruir nuestro fundamento, porque le estamos creyendo a Dios y estamos seguros en ese fundamento, que como dijo el apóstol Pablo, nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Mire, eso es fe, eso es un fundamento. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque no es fácil derribar a un cristiano que está agarrado de Dios. Eso es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Que Dios nunca nos va a dejar. Que Dios siempre va a estar como un escudo alrededor de nosotros. Entonces, mire, la palabra griega que se usa para esta palabra, hermanos, fe, es la palabra pistis, que significa confianza firme, convicción basada en la fidelidad. Quiere decir que la fe nos va a enseñar a ser fieles a Dios y a tener la convicción de que Dios está con nosotros. Miren, hermanos, cuando un cristiano se abandona, no ora, no ayuna, no medita en la palabra, no hace lo que la palabra dice, sino que se abandona a una ociosidad y empieza a vivir nada más para el mundo. Entonces es normal que no va a tener la confianza de que Dios está con él o con ella. No va a tener la seguridad de que Dios es su pronto auxilio. Mire, es triste, pero estamos en un tiempo, hermanos, donde vemos a muchos cristianos tan afanados por el dinero, tan materializados, hermano, que para ellos no hay otra cosa más que dinero. Si a ellos les sale trabajo por dinero, hermano, ellos dejan el culto, ellos dejan la palabra, ellos dejan la oración, ellos dejan el ayuno, ellos dejan todo. Pero usted lo ve en lo material, son bien puntuales, se paran bien temprano, son bien esforzados, pero para Dios ya dejaron de tener fe. Entonces eso es lo que hemos de entender. ¿Qué batalla están peleando? Por eso es que la Biblia dice, si los fundamentos o el cimiento fuera derribado, dice, ¿qué hará el justo? Dice la Biblia. ¿Qué hará el justo si su fundamento le es derribado? Pues ya nada, hermano. Lo único que va a hacer es ceder en medio de los ataques del enemigo. Y va a decir, como dicen ese dicho mundano, si no puedes con el enemigo, únete a él.
Pero esa es una declaración de derrota, hermano. Es una declaración de frustración. Por eso es que nosotros debemos de entender, cuando el apóstol Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, él está diciendo, hermanos, nosotros debemos de entender cuáles son nuestras batallas y cuáles son las buenas batallas. Mire, ¿cuáles son las buenas batallas? Tal vez usted va a decir, hermano, las buenas batallas es donde siempre nos va bien. Sí, esas son las buenas batallas. Las buenas batallas son donde no tenemos problemas. Esas son las buenas batallas. Las buenas batallas es cuando no somos afligidos por causa del evangelio. Esas son las buenas batallas. No, hermanos. Las buenas batallas son cuando sufrimos por causa del Señor, pero estamos en medio de batallas fuertes y no nos estamos dando por vencidos. Entonces, mire, eso es lo que tenemos que entender hoy. Que el fundamento no se ha destruido. Dios nos dio un fundamento de fe, que esa fe el enemigo no la destruya, sino al contrario, que nosotros permanezcamos firmes, creyendo que el Señor es nuestro pronto auxilio, aún en medio de las tribulaciones. Amén. Dios es nuestro pronto auxilio. Entonces, es importante, como primer campo al que vamos a entrar, tener un fundamento de fe. Amén. Estar seguros y confiados. Por eso, mire, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. Entonces quiere decir que aquí hay dos cosas que hemos de entender. El que diga que ya perdió la fe, entonces que la pida. Pero dice, ¿cómo la va a recibir? Dice, la fe viene por el oír. Y no solo, dice, no solo se queda ahí en el oír, sino dice, y el oír. Es como que el oír se activa por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener fe, aprendamos a oír la palabra, hermano. Híjole, hoy tenemos tantas cosas, hermanos, para poder nosotros decir, no hay peros que valgan, hermanos. Hoy si usted dice, es que yo no tengo por unos audífonos, pues son muy caros, pastor. Hermanos, hoy usted se va con los chinos, usted consigue audífonos hasta de 20 pesos. Ya diríamos que usted no oye la palabra es porque no quiere. Pero si usted quiere, y hermano, ya usted se mete a internet y baja la Biblia en audio y la puede estar escuchando, hermano, sin pagar nada. ¿Se imagina? Entonces podríamos decir que si alguien no tiene fe, es porque no sabe escuchar la palabra. Es porque no tiene oídos para oír. Tiene que pedirle al Señor que active sus oídos. Bueno, ahora Hebreos 11:6 dice, sin fe. Y ahora usted va a decir, pero ¿a quién le están diciendo esto? ¿A los cristianos o a los del mundo? Sin fe. Es como decir, te derribaron tus fundamentos, te quedaste sin fe. ¿Permitiste que el enemigo te derribara tu fundamento de fe? No. ¿Se acuerda usted de los jóvenes que estaban con Daniel? Que el rey les dijo, ¿y qué Dios será aquel que les pueda librar de mi mano? Si ustedes no adoran la estatua, los vamos a tener que echar en un horno de fuego. Entonces ellos le dijeron, sépase pues, oh rey, que si nuestro Dios no nos librare, tampoco adoraremos tu estatua. Mire qué tremendo. Tenían una firmeza en Dios, hermanos, tan grande, que el enemigo trató de derribarles aquello en lo que ellos habían creído, pero no pudo. Al contrario, su fe los recompensó, porque el rey no podía dormir y se fue a asomar a ver qué pasaba y dijo, ¿no fueron 3 los que echaron? ¿Por qué yo veo 4? Dijo, y uno es semejante a los hijos de los dioses, dijo. Mire qué tremendo, hermano. El rey estaba compungido porque no quería del todo que ellos murieran. Pero como él se dejó influenciar por crear un edicto que no era correcto,
Llegó el momento en que fue a pedir que los sacaran, hermano, y se dio cuenta y dijo: y que se adore al Dios de estos muchachos, porque no hay otro Dios como el de ellos. Miren, hermanos, quiere decir que cuando nosotros tenemos un fundamento firme, aún en la prueba, aún en la lucha, hermanos, no nos damos por vencidos. Decimos: nuestro Dios es fiel a su palabra, nuestro Dios es fiel a sus promesas, Dios no nos va a fallar. Hermanos, por eso fue que el mismo salmista dijo: aunque los montes se trasladen a la mar, pero nosotros tenemos que cantar, dijo. Eso es firmeza, hermano. Y el Señor dijo: ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla todo esto. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que si estamos firmes en el Señor, firmes en su palabra, no habrá nada que nos pueda derribar el fundamento, hermano. Y como dijeron estos muchachos, si no nos libra Dios, de todas formas somos de Él. Nos vamos con Él de todas formas. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces ahí es el asunto. ¿Qué batalla peleamos? ¿Peleamos la batalla de la vida, hermano? ¿Peleamos la batalla por lo financiero? ¿Peleamos la batalla por la fe? ¿Peleamos la batalla por el evangelio? ¿Qué batalla estamos peleando hoy en día? Eso es lo que tenemos que pensar hoy nosotros. Por eso fíjense que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que hay gente que está dentro de la iglesia, hermanos, pero ¿qué es lo que los tiene dentro de una congregación? Es la música, es la danza, es que anhelan tocar un instrumento, es la palabra. ¿Qué es lo que los tiene en la iglesia? Porque si es la palabra, que gloria de Dios, hermanos, que aman la palabra del Señor, y es lo que los tiene en la iglesia. Pero si lo que quieren es estar en la iglesia para ser vistos como grandes, eso no sirve, hermanos. Eso no sirve. La Biblia dice que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios, que cuando fuere tiempo, dice, Él nos exaltará. Entonces quiere decir que hay que aprender a dejar que sea Dios el que haga las cosas en nosotros. Pero nosotros lo que Dios nos pide es que aprendamos a ser buenos cristianos que saben pelear las buenas batallas. Sí, imagínense, hermano, mire, ¿qué recompensa podría tener el hombre, dice, si es golpeado o abofeteado porque es pecador? ¿Qué recompensa podría? Ninguna. Pero imagínense, si sufrimos por causa del evangelio, esa es una batalla que hay que levantar. Señor, yo estoy sufriendo por causa de tu palabra, porque soy hijo tuyo. Entonces estoy levantando una batalla donde tengo que darles a conocer que tu palabra es poderosa, Señor. Esa es una buena batalla. Entonces ahí es donde tenemos que hacer diferencia de buenas batallas, cosas que no son buenas batallas, que podríamos decir que, por eso la Biblia dice que si alguien nos hiciera algo, dice la Biblia, lo hará sin Dios, dice. Y uno se pone a pensar, ¿cómo que sin Dios? Quiere decir que Dios no está respaldando lo que hace, porque está haciendo algo en contra de Dios. Pero si hace algo que es en favor de Dios, hermano, Dios estará con él. Por eso es que la Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, hermano, realmente, hermanos, es triste decirlo, pero una de las cosas que más nosotros tenemos que dar a ver en este tiempo es que estamos en medio de batallas. Pero ¿de qué clase de batallas? Hermano, ¿qué clase de batallas? ¿Batallas por servir a Cristo? ¿O batallas porque lo que nos interesa son las cosas materiales o las cosas del mundo? Qué lamentable, ¿verdad? Si esas fueran nuestras batallas. Ahora mire, la lucha espiritual del creyente. ¿Cuál es la lucha espiritual del creyente? Según 1 Timoteo 6:12. Mire cómo está diciendo Pablo: pelea la buena batalla. ¿Buena batalla de qué? De la fe.
Que usted esté ahí, hermano, tal vez le vino una enfermedad o una dolencia. Señor, si tú has prometido que tú eres mi sanador, si tú has prometido que tú eres mi ayudador, si tú has prometido que siempre estarás conmigo, entonces usted va a estar: Señor, yo ahora reprendo esa enfermedad, yo ahora reprendo esa dolencia, yo ahora levanto una batalla, Señor, ordenando que todo mal se vaya. Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Entonces, ¿qué está haciendo? Está peleando una batalla donde le está creyendo a Dios, una batalla de fe. Señor, tú has dicho que tú eres nuestro sanador. Por eso la Biblia dice que es Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir Jehová Rafa? Nuestro sanador. Entonces, se imagina, al ver eso, entonces ahora nosotros tendríamos que decir: el Señor es nuestro sanador. Bueno, entonces tendríamos que entrar en una batalla por la sanidad, ¿sí o no? Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Yo echo fuera todo mal. Señor, yo echo fuera todo mal de mi cuerpo. Yo declaro que tú me sanas. Señor, yo reprendo a los demonios, yo reprendo a Satanás, yo reprendo todo mal. Mire, ¿y por qué está peleando esa batalla? Porque yo quiero seguirle creyendo a Dios, que Dios es mi sanador. Amén. Fíjese, batalla como aquel padre que llevó a su hijo, que el demonio lo tiraba en el agua y en el fuego. Y el Señor le dijo: ¿tú crees? Señor, ayuda a mi incredulidad, dijo. Y el Señor le reprochó su incredulidad, hermano. Hombres de poca fe, les dijo. Mire qué tremendo. Y claro, el Señor hizo el milagro, liberó a su hijo, pero ahí él tenía que tener fe. Iba a luchar para que en su fe Dios liberara a su hijo, porque era un demonio que lo atormentaba y que lo quería matar. Entonces ahí él tenía que pelear una batalla, hermano, por la liberación de su hijo. Pero como el Señor es bueno, lo ayudó. Sí, porque él con su fe no hubiera podido, porque él dijo: Señor, es poca la fe que tengo. Entonces aquí es donde llegamos al asunto, hermano, entendiendo: peleemos las buenas batallas de fe. Ahora, ¿qué es la palabra batalla? ¿Qué significa la palabra batalla? Según el griego, batalla es una lucha, es una contienda intensa, de donde proviene la palabra agón. ¿Y sabe usted qué significa también la palabra agón? Agonía. Y usted va a decir: qué tremendo, hermano, que un cristiano esté en agonía. ¿Usted sabe lo que es la agonía? La agonía es cuando una persona entró ya en el momento que está entre el cielo y la tierra, pero no se puede ir de la tierra. Está en medio de una enfermedad que no lo deja irse y entró en agonía. Es donde ya se tiene que poner a cuentas con Dios. Entonces ahí es donde usted dirá: hermano, qué tremendo. Y si el cristiano no tiene la fe suficiente y entró en agonía, hay que ayudarlo para que pueda ganar esta batalla, ya se vaya con el Señor. Mire, hermano, eso es tremendo. Mientras no hay alguien que pueda ministrar en medio, aquí sí que podría decir, hermanos, porque cuando Pablo dice a Timoteo: pelea la buena agón, le está diciendo: pelea la buena agón, quiere decir pelea la buena batalla, entra en una contienda intensa. Y esto es algo que nosotros debemos de entender, Señor. Es terrible, pero a veces las luchas que se vienen en las buenas batallas son luchas donde a veces uno agoniza, hermano. Y situaciones donde uno oye gente que dice: qué horrible es el dolor. Y que ni los médicos pueden quitar el dolor a veces, hermano. ¿Y sabe qué han hecho últimamente? Se han inventado drogas más fuertes para que cuando una persona está muriendo por fuertes dolores. Pero mire lo tremendo de esto. ¿Sabe que, hermanos, que a veces los médicos, ¿sabe usted por qué usan anestesia cuando lo van a operar a uno? Para que uno no sufra un intenso dolor donde el dolor pare el corazón. Porque el dolor puede parar el corazón y la persona se puede morir por causa de dolor.
Pero aquí es donde uno dice, pero ¿por qué a veces uno vive dolores y el corazón no se para? Pero los dolores son terribles, hermano. Mire, yo no me acuerdo si fueron 3 o 4 días que yo viví con unos dolores, pero terribles, hermano, día y noche, 24 por 24 por 48 por 72, va a decir usted, hermano, así de exagerado, sí, hermano. Yo le decía, papito, por favor, ayúdame, dame la victoria, Señor, sáname, por favor, quita el dolor, Señor, por favor, Señor, deja que me duerma un rato. Ya veía yo que pasaba un personaje así, pero a alta velocidad. Yo volteaba a ver y decía, híjole, ya estoy viendo cosas raras, de que no he dormido tantos días, y los dolores pero intensos, hermano. ¿Se imagina? Y que no hay nada que le calme el dolor. Le dicen, ponte esta inyección. ¿Y cuánto vale? 1,000 pesos, póntela. 15 minutos, medio calma y otra vez más fuerte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, me metiste en una batalla, pero tú me tienes que ayudar a salir victorioso. Por eso fue que David habló de las buenas batallas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí mencionó 2 cosas: la rectitud pastoral y el cayado pastoral me infunden aliento. Quiere decir que David llegó a una administración de reconocer autoridad pastoral, y por eso fue que habló de eso en el Salmo 23, y habló de sus luchas y de sus batallas, que dijo, aderezas mesa, dijo, en presencia de mis angustiadores, dijo. Mire qué tremendo. Ciertamente, dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, hermanos, el diablo lo que quiere es que el mal nos siga y no el bien. El diablo lo que quiere es que estemos empobrecidos y arruinados. Pero como somos hijos de Dios y nuestro Dios está con nosotros, con Él nos convertimos en más que vencedores. Entonces Él nos va a enseñar. Por eso es que las pruebas intensas, los momentos difíciles, son para que aprendamos a pelear las buenas batallas. Si usted creyó que ser cristiano y a usted le dijeron, mire, se le van a acabar los problemas, se le van a acabar las adversidades, todo va a ser color de rosa. Mentira. Le van a venir unas luchas bien fuertes. No voy a decir reprendo, rechazo y reviro. No, ahí no funciona. Ahí no funciona, porque es parte de nuestras batallas. ¿Sí oyó? Eso de que pare de sufrir, bola de charlatanes, ¿cuál pare de sufrir? Si la Biblia no dice que al venir a Cristo vamos a parar de sufrir. Al contrario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ay, va a decir, pastor, yo me voy de esta iglesia, me gusta más allá donde dice pare de sufrir, y me gusta más allá donde todo es show. Hay uno que hasta le hace así, chao, y le hace, y sopla, y el que le cree se deja caer y tal la cosa. Puro show, hermanos. Eso no es un evangelio verdadero, es puro show. No es otra cosa que el entretenimiento. El evangelio verdadero, ahí es donde uno aprende a entender si está ganando sus luchas, si está ganando sus batallas. Y cuando las gana, qué feliz se pone. Ahí surge el gozo del cristiano, ahí surgen las alegrías del cristiano. ¿Por qué cree usted que en los cultos aquí en México no hay un aleluya, pero de esos fervientes? Porque no ganan batallas. Cuando uno gana batallas, hermano, uno se llena de gozo y gloria a Dios, santo es el Señor, ¿sí o no? Amén. Pero cuando no hay batallas ganadas, ¿qué grito para proclamar? Ninguno. Entonces ahí a muchos les han enseñado que haga un grito de júbilo, ¡wow! Para que están ladrando, ¿va?
No, hermano. Grito de júbilo es aquel que da un guerrero porque ganó una batalla. ¡Aleluya! ¡Gloria! Son gritos de júbilo. Sí, hermano. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que apegarnos a la palabra. Buena batalla. Ahora mire, Filipenses 1:30. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. ¿Y cuál es la misma causa? Por la fe, por el Evangelio, por una vida santa, por una vida consagrada, por una vida dedicada a Dios. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de que luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. Mire, hermano, lo que está diciendo Pablo a los Filipos, a los hermanos de Filipos. Ustedes me vieron en mis luchas, hermano. Por ustedes, mire, esto es tremendo, hermano. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. Sigo luchando. Mire, hermanos, ¿cómo está, hermano? Bien bendecido, hermano. Con luchas, sí, hermano, pues con victorias también. Gracias a Dios. Hermanos, fíjense que cuando uno entiende sus luchas y sus batallas, hermanos, uno no se decae, sino que uno dice, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Poderoso es nuestro Dios. Gracias al Señor. Seguimos en la lucha, hermano. Mire, qué tremendo, hermano. Hubo un joven que aquí en México los satánicos lo atacaron muy fuerte. Y le preguntaron por qué se cambió su nombre y se puso Neftalí. Y le dijeron, ¿por qué te llamas Neftalí? Porque Neftalí significa, esta es mi lucha. Esta es mi lucha. Qué bonito llamarse así, hermano. Quiere decir que el que se llama así ya sabe que va a estar de lucha en lucha, de batalla en batalla, pero también de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Sí, hermanos. Entonces, eso es lo que debemos de hacer conciencia. Ustedes y yo luchamos por la misma causa, decía el apóstol Pablo. Y ahora me ven y saben que sigo en lo mismo. Sigo luchando por la misma causa. Ahora mire, Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice. Y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Oiga, hermano, yo quisiera que usted reflexionara en este momento y pensara, ¿cómo que supieran ustedes las luchas que sostengo por ustedes? Las luchas que sostengo por los hermanos de la Odisea. ¿Y por qué más? Y por todos los que nunca han visto mi rostro, también por ellos yo tengo luchas. Miren, hermanos, esto me impactó, fíjense, me impactó porque yo estaba meditando en el tema y dije, Señor, yo tengo que luchar por cada uno de los hermanos de esta iglesia. Yo tengo que luchar por los hermanos tibios. Yo tengo que luchar por los hermanos carnales. Yo tengo que luchar por los hermanos mediocres. Yo tengo que luchar por los hermanos que tienen fe también, ayudarlos en sus luchas. Miren, hermanos, este es un punto que yo digo, hermano, luchas que sostengo por vosotros. ¿Usted ha visto algún hermano que es muy carnal en la iglesia? No voy a decir nombres. Sí, fulano. No, yo estoy preguntando nombres. o alguna hermana que es muy carnal en la iglesia. ¿Sí la ha visto? No voy a decir nombres. ¿Y alguna vez ha doblado rodillas o ha ayunado? Señor, levanto batalla en esta hora, levanto la buena batalla por esos hermanos que nada más tienen puesta su mirada en las cosas de los hombres, tienen puesta su mirada en las cosas de esta tierra, Señor, pero no les interesa el buscar tu rostro ya, no les interesa vivir una vida consagrada, han perdido la consagración, Señor. Clamo por ellos, levanto batallas por ellos, Señor, lucho por ellos, que los liberes de sus carnalidades, que los liberes de su materialismo, Señor, y termina llorando por ellos, hermano. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sostengo luchas por ustedes, por estos, por los de la Odisea,
y por los que no han visto mi rostro también levanto luchas por ellos, clamando que Dios los salve, hermano. Señor, ábreles la puerta, rompe los cerrojos, Señor, y sácalos de la prisión donde están. Miren, hermanos, este es un tema que nos abre los ojos. Nosotros nunca luchamos por los hermanos, ¿verdad? Al contrario, decimos, ese hermano está bien mundano, ese hermano está bien carnalota, ese hermano está bien materializado, ese hermano está bien tibio. Vemos todos los errores, ¿verdad, hermano? Pero nunca luchamos por ellos. Entonces, pelear la buena batalla es luchar por los hermanos. Mire, yo veo a la hermana Paula bien sana, pero había días que nos íbamos con mi esposa, vamos a orar por ella. Allá nos íbamos a la nopalera, hermanos, a orar por la hermana. Y la última vez yo dije, Señor, yo declaro que por la palabra es hecho esto, Padre, y reprendemos todo mal. Ahí estamos levantando una lucha por su salud. Y gracias a Dios está sana, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por quiénes más tenemos que pelear la buena batalla? Y decir, Señor, peleo la buena batalla por aquellos hermanos que tienen muchas ataduras en sus vidas y que ponen muchos pretextos para buscarte, para acercarse a ti, Señor. Peleo la batalla por ellos. Ábrele los ojos, Señor, cómo deben de estar para que te agraden a ti, Señor. Conságralos, Padre, santifícalos, por favor, Señor. Mire, hermano, y yo le aseguro que si nosotros entendemos esa batalla, cuando vengamos al culto hasta vamos a llorar por aquellos hermanos que estamos luchando por ellos. Salva al esposo, a la hermana que no está consagrado, papito. Lucho, levanto guerra por él. Señor, por aquella hermana que todavía está atrapada por las cosas de este mundo, Señor. Por aquellos hermanos que le están dando el primer lugar, la preeminencia a las cosas del mundo, Señor, no a ti. Mire, Señor, lucho por esos hermanos que todavía les gusta el mundo, Señor, y aman el mundo y aman las cosas del mundo. Señor, peleo la batalla por ellos para que sean liberados de esas cosas del mundo que todavía los atraen, Señor. Mire, hermano, ¿por qué? Porque si el Señor viene no se van en el arrebatamiento. Entonces nosotros tenemos que liberarlos, luchar por ellos. Y que venga un día y diga, pastor, yo lo vi luchando por mí, peleando contra Satanás para que me soltara. Entonces la pregunta es, ¿te soltó? Sí, usted ganó la batalla. Ah, qué bonito, ¿verdad, hermano? Entonces eso es pelear las buenas batallas. Si no lo había entendido y siempre criticamos y juzgamos, eso es pelear la buena batalla. Luchar por los hermanos que no están aquí. Luchar por los hermanos que todavía están atrapados, que a veces expresan muchas cosas, pero la realidad es otra en sus vidas. Mire qué tremendo esto. Pelea la buena batalla. Mire, eso es pelear la buena batalla. La guerra espiritual del creyente. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, hermano, es tremendo, pero hablar de esta palabra guerra espiritual, hermanos, es hablar de lucha cuerpo a cuerpo. Mire, guerra espiritual del creyente, luchar cuerpo a cuerpo. Pale es la palabra que se usa, palabra griega pale, luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Pero fíjese que, mire, aquí hay un punto que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. Hermanos, la lucha nuestra no es con humanos. Pero cuánta envidia existe en la gente. Decimos, no pueden ver que uno compró algo bonito porque a les gustó y les da envidia. Hermano, ¿sabe usted que hay envidia religiosa también?
no ese pastor, no esa iglesia, no. Y hablamos pestes, hermano. No te envidia. En lugar de que digamos, Señor, enséñanos a pelear contra las huestes espirituales. Enséñanos a pelear esas buenas batallas, a no ser envidiosos. Sí, hermanos, es triste, pero hay cristianos envidiosos. Algunos dicen, yo tengo envidia, pero es de la buena. ¿Cuál buena? No hay envidias buenas, hermano. Todas son malas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué dice? Contra potestades, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermano, gobernadores de esta tierra. ¿Y sabe dónde están esos gobernadores de la tierra? En cada ciudad y en el patrón que se celebra en esa ciudad. Entonces eso es lo que debemos de entender nosotros, gobernadores de la tierra, de este siglo. Huestes espirituales de maldad. Hermanos, vemos que hay pleitos, vemos que hay mucha contienda, mucha murmuración. Fíjese que ahí en la colonia hay una que se congregó un tiempo con nosotros y siempre que me ve que yo ya vengo empieza, no, en las iglesias exigen el diezmo. No, y hay veces que ya me siento tentado, si le vieja chismosa, ¿cuándo le exigieron algo a usted? Pero eso sería perder la batalla, hermanos, y el diablo me pica para que yo a ver si digo algo, pero me aguanto y digo, no le voy a dar gusto, no voy a contestar a su provocación. No, y viera todo lo que dicen en las iglesias. Y yo digo, terrible, digo yo, cómo el enemigo perdió sus batallas y ahora habla en contra del pueblo de Dios. Tremenda, pero el enemigo así nos provoca. Y uno dice, dice uno, si Dios me diera permiso un ratito, yo creo que arrastro a esta y la dejo tirada por allá. Dice uno, no, Señor, perdónanos, ayúdanos a pelear la buena batalla donde venzamos esas provocaciones, hermano. ¿Sabe usted que las provocaciones son bíblicas? ¿Están en la Biblia? Goliat venía y provocaba a Israel con habladas, también les echaba de habladas. Y a David le dio tanto celo y enojo que dijo, ¿qué le darán al que derribe a ese filisteo incircunciso? Dijo. Fíjese, y él dijo, mi señor, déjeme que yo vaya y pelee con él. Y empezó a menospreciar a David también. Si algo tiene el enemigo, hermanos, mire, y algo que le cala a veces al ser humano es el menosprecio. Si te menosprecian, te sientes mal, sientes que pierdes fuerza. Entonces el enemigo es astuto, lo hace para que pierdas fuerza y no pelees la buena batalla. No sepas contra qué estás luchando, contra quién son tus luchas. No es contra los chismosos, ni las chismosas. No es contra los carnales, no es contra los materialistas. Tu lucha es contra principados, gobernadores, huestes de maldad, ¿sí o no? Y dice que es una lucha cuerpo a cuerpo, porque vea, es una provocación, hermano. Pero cuerpo a cuerpo tiene que ser espiritualmente hablando, no carnalmente, hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, por favor. Dice que yo vivo orando, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a mirar como tú miras, Señor. Ayúdame a sentir como tú sientes, Señor. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Dame tus caminos. Ahí estoy pidiéndole a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la humanidad en la que vivimos es débil. Pero el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo, es fuerte. Amén. Por eso es que la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de entender nuestras luchas, nuestras batallas espirituales. Y debemos de aprender a entender contra qué son nuestras luchas. ¿Y sabe usted que nuestras batallas son batallas finales? Y las batallas finales van a ser más recias. Ve al boxeo y va a decir, miren, ahorita se están dando tranquilos.
Pero cuando lleguen al último round, se van a dar con todo, hasta con la cazuela. ¿Por qué? Porque ya es lo último. Y puede hacer que en lo último derribe a su enemigo, a su adversario. Entonces, hermano, el enemigo sabe que ya es el último tiempo. Entonces está arreciando la tormenta, está arreciando los ataques contra el pueblo de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos así? No, hermanos, tenemos que ponernos en orden de batalla y volvernos una iglesia imponente. ¿No ve que cuando el enemigo ve a la iglesia, él tiene que verla imponente? Por eso es que en Cantares dice, ¿quién es esta? Dice, que sube como ejércitos en orden, dice, pero imponente, dice. Oye, hermano, quiere decir que uno tiene que imponerse, ser imponente. Y fíjese, hermano, que para ser imponente, el enemigo ve a la novia desde abajo hasta arriba. Usted va a decir, ¿cómo tiene que verlo? ¿Cómo deben de ir los guerreros? Fíjese que yo observo a los militares de aquí en México. Digo, qué bonitas botas traen. Qué bonito está el uniforme. Qué bien está el arma que traen. Traen arma de cuerpo a cuerpo, arma de cercanía, pero también traen armas más fuertes todavía. Entonces ahí uno dice, son imponentes. Mire, es como que usted llega a Estados Unidos, hermano. Usted ve a los policías, lo paran. Señor, su identificación, por favor. Y usted lo ve de abajo arriba, con unas botas bien lustradas, uniforme bien limpio, bien planchado, y no cualquier uniforme. Y usted le ve todo y dice, ¿cómo se ve la policía? Y unas motos de lujo, hermano. Qué autoridad la que estos tienen. Y hasta mujeres policías lo paran a uno y bien imponentes cuando hablan. Entonces uno dice, qué tremendo. Entonces ahora, hasta el porte de la persona tiene que ser imponente. Cómo se viste, cómo se arregla. Dice que hoy yo estaba viendo una foto por ahí de una persona y digo, hasta de traje se fue. Hasta mírenlo y lo otro. Estaba lloviendo, haciendo la observación. Así deberían de llegar a los cultos, Dios. Vienen a los cultos en chanclas, hermano. ¿Eso es imponente? ¿Se impone uno con las chanclas? No, hermano. Si alguien va a la guerra, no va a ir con chanclas. Le van a poner un calzado. ¿Cuál es el calzado que nos dieron a nosotros? El apresto del evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies, dice la Biblia. ¿Cómo decir, hermano? Sobre los montes, dice, de los que anuncian la paz, de los que le dicen a Sión, tu Dios reina. Mire, se impone, ¿verdad? Entonces, si estamos en una batalla, ¿cómo vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Imponentes o todos así, hasta despeinados, ¿verdad? Sin bañarse, ¿verdad? Miren, hermanos, entendamos este mensaje. Tenemos que ser una iglesia que si va a la batalla tiene que saber cómo se va a la batalla, hermanos. Por eso es que el enemigo muchas veces gana batallas, porque el pueblo no ha entendido cómo son sus batallas, cómo debe de ir a la batalla. Es como aquel muchacho que va a trabajar, hermano, y no suelta su celular en el trabajo. Solo falta que estás con la lengua, le hagas así, ¿no? Y uno dice, pues si este está en su trabajo, no suelta el celular y debe estar trabajando. Y cosas así, hermanos, que uno ve. Imagínense, estamos en un tiempo de batalla. Si usted está siendo equipado con esta enseñanza y usted en lugar de estar escuchando la enseñanza, usted está mandando mensajitos en el culto.
¿Qué está haciendo? Está cayendo en un desorden. Por eso es que la novia es vista, hermano, como que se impone con ejércitos en orden. Eso es lo que hemos de entender. Ahora mire, déjenme irme un poquito más ya casi para terminar. Mire cómo dice la Biblia. El enemigo combate contra la fe. ¿Contra la fe de quién? De los cristianos. Satanás. Zacarías 3:1, mire cómo dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Usted ha leído ese pasaje? Dice que él traía una ropa viles. Entonces el ángel le tuvo que cambiar las ropas para quitarle la vileza y para que Satanás no lo pudiera acusar. Ahora miren, 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dijo, hermano? ¿Sed qué? Usted sabe qué es ser sobrio. Estar despierto, estar cuerdo, no distraído, no borracho. Usted podría decir: no tomé alcohol, pastor, pero sí está borracho. ¿Por qué? Porque no está cuerdo, está distraído. El enemigo ha salido para atacarlo. Y dice: está buscando a quien devorar. ¿Y qué dice aquí la Biblia? 1 Pedro 5:9: al cual resistir firmes. ¿Firme dónde? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que es un mismo proceso para todos, hermano. México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, hermanos, Europa, todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ese es el punto. ¿Qué se tiene que hacer? Al cual resistir firme, dice, en la fe. Quiere decir, hermano, estar firme en la fe, en no titubear, en no perder lo que nos han dado. Si el enemigo ve que titubeamos, él avanza y toma ventaja. Para que nosotros podamos resistir, nosotros necesitamos la armadura de Dios. Dentro de la armadura de Dios está la espada del Espíritu, que es la palabra. Mire, está el yelmo de la salvación que cubre los pensamientos. Está la coraza de justicia, hermanos, que nos enseña a ser justos. Qué tremendo cuando nosotros vemos esto, que está la espada del Espíritu, que es la palabra. Quiere decir que hay formas como resistir con firmeza. No podemos ir a la batalla sin estar armados y sin tener toda la armadura. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son carnales. Miren, hermanos, tal vez alguien dirá: este pastor es muy exagerado. Si un hermano ya no anda bien, ya no lo deja predicar. Si una hermana ya no anda bien, no la deja subir a la alabanza. En lugar de pelear, van a debilitar al cuerpo. En lugar de guerrear, van a debilitar al cuerpo, porque andan carnales. Nuestras armas no son carnales, las armas de nuestra milicia, como dice la Biblia, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Se da cuenta por qué todos debemos de estar bien armados, hermanos? Usted como cristiano, como cristiana, tiene que tomar las armas que Dios le ha dado y pelear la buena batalla con ellas. Amén. Y con la armadura también para protegerse de los dardos de fuego que lanza el maligno. Bueno, debemos de perseverar en la batalla de la fe.
Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, hermano, mire, ahí le paro. Quiere decir que nosotros, si peleamos batallas de la fe, ya Dios nos está dando la instrucción. ¿Qué debemos de hacer? Tener paciencia, no entrar en crisis, no desesperarnos. Recordemos siempre, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Por eso, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén, hermanos. Ahí está la victoria. Por eso es que dice la Biblia, ¿cuál es la victoria? Dice, la victoria nuestra es la fe que ha vencido a este mundo. ¿Cuál es nuestra victoria? La fe que ha vencido a este mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vencer al mundo si no peleamos en fe? Si no luchamos en fe. Entendamos esto. Para todo lo que hagamos en el Señor tenemos que creerlo. Tenemos que abrazarlo, tenemos que confesarlo. Dios es por nosotros, Dios está con nosotros. Amén. Miren, hermanos, realmente eso es lo que Dios quiere. Si hay fe, debemos de aferrarnos. Si hay fe, hay que resistir. Tener resistencia es importante. La paciencia es la que nos da la resistencia también. Nos enseña a esperar en Dios. Por eso David decía, pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y escuchó mi clamor. Mire qué hermoso, ¿verdad? La paciencia es importante. Pero ¿sabe dónde sale la paciencia? En medio de la prueba. La prueba trae paciencia. Entonces confiemos que Dios nos está probando, nos está pasando por pruebas, por luchas, para que tengamos paciencia, para que así la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Póngase de pie, digámosle al Señor hoy: Señor, haznos guerreros tuyos. Levante sus manos. Cuando entramos a la guerra dice, vosotros de las manos caídas, levantad vuestras manos, purificad vuestros corazones. Ahí donde está, dígale: Padre, levántanos.